Buenas tardes con todos. Bueno, los que puedan ver el video de forma asincrónica. Hoy vamos a tratar lo que es el rectificador trifásico de media onda controlado. Bueno, una vez más les pido disculpas si es que hay interrupciones en el video. Es por el hecho de que, bueno, las situaciones que he tenido con Magna. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría comentarles que, bueno, básicamente este rectificador es la unión de tres rectificadores anafásicos de media onda controlados que están conectados cada una a una de las fases de la alimentación trifásica como tal que estamos analizando. Entonces, para empezar vamos a hacer lo que es el diseño como tal y vamos a explicar las particularidades que tiene este rectificador. Entonces, bueno, esta es la guía como tal, donde podemos encontrar los elementos que nos van a ser útiles para construir nuestro circuito en Specialized Power System de Electrical Lessonscape. Ya les hemos dado antes en la sección de Fundamental Blocks. En primera instancia, el Power Key. Y de ahí nos vamos a, bueno, Electrical Sources. Vamos a necesitar lo que es una fuente de voltaje. También más elementos de measurement, como el Current measurement, un medidor de corriente y un medidor de voltaje. Una carga como tal. En la sección Power Electronics vamos a tener lo que es el elemento tiristor, que va a ser con el que vamos a ejercer el control sobre nuestro circuito rectificador. Las conexiones a tierra y el scope. Entonces, bueno, yo lo que hago en general es hacer la construcción del circuito para una de las fases como tal, incluyendo incluyendo lo que son las fuentes, los medidores de corriente, voltaje y todo lo que sí hace la composición para una de las fases y las copio y las pego para el resto de las fases, con el fin de ahorrar un poco de tiempo. Entonces, primero vamos a tener este común. En las dos afuera, de la fuente como tal. De ahí voy a ubicar un medidor de corriente. Esta como tal va a ser la fase A, entonces lo voy a poner como nombre de este elemento. BA. Una vez ya le voy a ubicar los nombres para no tenerlos acumulados. Y de A.
Eso, este va a ser... Ahí se lo voy a quitar. Ok, ahí sí, mucho mejor. Ya está en paralelo a la carga como tal. Y ahora lo que necesito es ubicar el elemento de control que va a ser el tiristor. También voy a necesitar un generador de pulso. Va a ser el pulse generator, el cual va a tener el nombre de... Nos ha mostrado una señal de PNA. Va a ir conectado. Ujú. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacer como que esta carga sea completamente resistiva. La voy a ubicar acá abajo. Entonces, por medio de un medidor de corriente que va a medir lo que es la corriente de salida, es decir, la corriente que va a ingresar como tal a la carga, lo voy a conectar directamente y a darle el nombre de salida. Ahora un medidor de voltaje. Ahora voltage measurement. Positiva y la parte negativa en este lado. Y también voy a copiar otra señal de tierra. La voy a ubicar aquí. Y listo. Ahora con los bloques from y go to. Este va a tener el nombre de media. El go to para idea. También voy a ubicar un bloque go to para analizar qué es lo que sucede en la señal de pulso. También otro go to para la corriente de salida. Esto para la señal de voltaje de salida. Aquí tengo que cambiar el nombre de este elemento, ya que solo lo copié y lo pegué. Este de aquí también es la corriente de entrada, digo de salida. Okay. Eso por ahora. Ahora lo que voy a hacer es organizarlo un poco más a fin de que al ubicar las demás fases como tal
no quede tan desorganizada. Es un poco más hacia adelante. Ok, ahora lo que puedo hacer es copiar y pegar. Este, aquí la vamos a unir aquí. Todo esto, que como tal es, ¿qué es lo que vamos a alimentar? Vamos a ubicar un poco más hacia la derecha. Establecer las conexiones. Listo. Es un poco más desplazado. Ok. Y básicamente ya tenemos el circuito, ahora solo nos toca hacer el cambio de las variables según la fase en la que se encuentran. Este aquí sería B minúscula, este aquí también B minúscula, lo borro todo. B mayúscula, este aquí también B. Y en último caso lo que es la fase C. C. Y este de aquí sale sombreada de color rojo porque, bueno, hay dos bloques con el mismo nombre. Será así. Ok, entonces ya los tenemos amarillos y eso implica que no están conectados a ningún bloque from. Ahora, desplazándonos un poco más hacia la derecha, vamos a ubicar lo que son las señales. Entonces, este bloque scope de aquí es un poco más grande y utilizando un MUX voy a especificar que necesito 3 entradas porque voy a necesitar
ubicar aquí lo que son los bloques from que provienen de las fuentes. Entonces aquí pongo from y va a ser desde el BA minúscula. Sí. El siguiente from que va a provenir desde B minúscula y el siguiente va a provenir desde B minúscula. Listo. Entonces ya tenemos lo que es el voltaje de entrada. Como es trifásico, vamos a tener tres señales. Es básicamente la composición de tres señales monofásicas. Ahora, las corrientes. Las corrientes también voy a hacer prácticamente lo mismo que anidarlas en un bloque move. Solo habría que cambiar el nombre de la variable, que desde donde recibe la señal sería I mayúscula y B mayúscula e C mayúscula. De la misma forma, voy a utilizar otro para las señales de pulso como tal, que sería PA mayúscula, PB y corresponde a PC. Listo. Yo sinceramente prefiero añadir todo a un solo bloque. A un solo, es como un solo, para poder hacer la comparación y no estar necesitando intercambiarnos de ventana de scope. Entonces lo que voy a necesitar son, no sé, son 3, 4, 5 entradas. Puertos, 1, 2, 3, 4 y uno más, 5. Y 5 y listo. Ok, entonces ahora sí voy a poder enviar las señales anidadas como tal. Y por último, directamente desde la corriente de salida y out. Y el siguiente desde el voltaje de salida. Listo. Entonces ya tenemos el esquema de oscilogramas completamente organizado y ahora vamos a empezar a dar valores como tal a todas las variables que ya tenemos por rellenar en nuestro circuito. Entonces vamos a lo que es la guía de práctica y bueno, tenemos que como tal de la fuente de alimentación ya tenemos una Y con neutro y un voltaje de línea neutro de 120 RMS, la frecuencia de 60 Hz. Entonces vamos a hacer lo típico que era 120 RMS, 120 por SQRT. Como tal, la frecuencia ya viene marcada. Y bueno, le vamos a aplicar y ok. De la misma forma, vamos a hacer lo mismo con las demás. Y por SQRT de 2. Pero ya vamos a hacer lo que es el cambio en el desfase.
Aquí el desfase como tal no se hace sobre la base de 1/60 como lo hacemos en los generadores de pulso, sino que directamente se hace en base de grados como tal, 360 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es desfasar los 120 grados por la secuencia en la que estamos trabajando. Entonces, en la siguiente también hacemos lo mismo, 120 por SQRT de 2. En este caso, el que nos toca menos de 140. Ok, bueno, una vez ya tenemos configurado lo que es fuente de alimentación como tal, vamos a lo que es analizar qué es lo que va a suceder con los generadores de pulso. Si bien es cierto, antes cuando teníamos un generador, los rectificadores que eran monofásicos, por default, por así decirlo, cuando no teníamos ningún ángulo de desfase, lo único que hacíamos era como tal poner cero. Pero si bien es cierto, eso va a ocurrir en la fase A, que es la que hemos escogido como la referencia, en la fase B ya no va a ocurrir lo mismo, ni en la fase C, debido a que ellos se encuentran desfasados, como ya vimos acá, 120 grados. Entonces vamos a necesitar ubicar, aparte de la configuración como tal del periodo, en el phase delay, bueno, se supondría que para la primera fase el phase delay debería ser cero, porque si bien es cierto no tenemos ninguna otra señal anterior con la que debamos equipararlo, por así decirlo. Entonces, esa sería toda la configuración como tal del generador de pulsos para el director ubicado en la fase A. Pero no es así. Lo que necesitamos es añadir algo conocido como un ángulo de offset, ya que, si bien es cierto, para que pueda entrar como tal en funcionamiento el generador de pulso, bueno, la señal como tal, lo que necesitamos es que, un momento, lo que necesitamos es que en ánodo se dé un ángulo mayor. Como podemos apreciar aquí que todos están conectados por el cátodo y en el ánodo están alimentados como tal. Para que la señal como tal se pueda dar, va no solo a necesitar de alimentación en el gate, de una señal en el gate, sino que también va a necesitar que la diferencia de potencial ubicada en el ánodo sea la mayor. Esto se puede a poder visualizar mejor ya cuando tengamos nuevos hilogramas. Pero si dejamos así nomás como tenemos hasta ahorita la configuración de los grados, no va a ser posible la visualización correcta de los pulsos y no va a haber el control que necesitamos sobre las fases como tal. Entonces, lo que necesitamos es añadir este ángulo de offset que lo que va a hacer es mover hacia la derecha como tal todas las señales de pulso para que se ubiquen dentro del rango como tal en el que el voltaje que reciben en el ánodo supera al voltaje anterior, es decir, que tiene el voltaje mayor. Entonces, bueno, la relación en segundos como tal y los 30 grados es 1/60 y esto, 60. Y esto lo dividimos para 2. Entonces, y bueno, simbólicamente voy a poner más 0 porque este sería el ángulo de fase como tal que tiene por la secuencia en la que estamos trabajando. Ahora, en el siguiente lo que vamos a necesitar también es hacer la configuración, como ya les dije previamente, de este periodo y del ángulo de offset en primera instancia, que es el 1/60/12, más el ángulo de desfase como tal por fase, que en este caso serían los 120. Entonces, para hacer 120 grados,
De los 360 lo que hacemos es 1/60 dividido para 3. Aplicamos. Ok. Y ahora vamos a hacer esto. En cambio, bueno, el periodo sigue siendo el mismo, 1/60. Aquí el ángulo de offset siempre primero, porque es un cambio que le hacemos como tal a todos. Dividido para 12 más 60 dividido para, bueno, los 240 grados como tal se expresan como 2/3 del periodo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Aplicamos. Y pues, por. Ok, ahí sí. Y bueno, para la resistencia la voy a dejar solo como una resistencia completamente, como una carga completamente resistiva, que según lo que nos pide en la guía son 10 ohmios, entonces ahí tenemos 10 ohmios. Y eso es todo por ahora. Ya tenemos el Power Key. Ahí el tiempo de simulación, lo que voy a hacer es que sean 3 periodos aproximadamente. Entonces lo que, bueno, pueden hacer la división o directamente escribir 3/60 y darle play y darle correr a la simulación como tal. Ok, entonces esto es lo que tenemos. Algo importante también que me olvidaba era activar las leyendas, que hay que darle y ya. Se me copiaron los números por haber copiado y pegado. Pero bueno, se entiende cuál es cuál. Tenemos el voltaje A, graficado de todo lo que tiene en relación a la fase A en color amarillo, en azul a la fase B y en rojo a la fase C. Esto no había percatado, no había borrado bien. B y BC. Ahí sí. Bueno, ahí B1, ahí C1. Ya. Ah, no. Bueno, el punto es que si hacemos, si ocultamos las demás señales, lo que vamos a ver es nuestro ángulo de offset en lo que es, aquí me puse, a ver, se supone que si uno le da doble clic a la línea, le puede poner un nombre como tal. Cuando hace el ingreso hacia el osciloscopio, le estaría aplicando el título como tal al oscilograma. Bueno, tocará poner el nombre. Entonces, estas son las corrientes que yo establecí a la entrada de los tiristores como tal. ¿Y qué es lo que tenemos? Según los cursores,
Si señalamos lo que es un periodo de la fase A como tal, desde cero hasta cero, vamos a tener lo que son las presencias completas, por así decirlo, de tres crestas, una para cada, o tres máximos, una de cada fase. La amarilla, la azul y bueno, la roja es una institución interceptada, pero bueno, se va a complementar con este vestigio que tenemos de la misma fase como tal. Entonces, déjenme activar eso, ¿no? Para que se pueda mostrar. Esta es la corriente que pasaba antes de los tiristores como tal. Y podemos ver que tenemos contribuciones de cada una de ellas. Cada una tiene su límite, su tiempo de participación, por así decirlo. Pero hay algo que al principio no podemos, no hay una señal como tal. Es decir, que la corriente de salida que va a ver la carga hasta que no se dé ese primer pulso, no va a haber corriente y por lo tanto bueno, tampoco va a haber voltaje, no una diferencia potencial como tal, porque no está pasando nada, o sea, entonces vamos a ver qué es este valor, qué es este espacio que tenemos aquí en blanco. Y si ubicamos aquí la respuesta en el segundo cursor, que es el que estamos allá, la diferencia va a ser de 1.405 milisegundos. Que si lo convertimos a grados, lo que tenemos ahí son los 30 grados del ángulo de offset. Justamente lo que permite que el pulso se dé en el momento en el que el voltaje de alimentación como tal hacia el tiristor en A empieza a ser mayor que en el C. Porque bueno, como pueden ver aquí, hay una intercepción. Entonces, el 1 viene, la señal en C viene decayendo, el voltaje en C viene decayendo como tal. En eso, el voltaje en A está creciendo hasta que llega bueno, a su valor máximo y así continúa sucesivamente. Entonces, como yo les decía, que como tenemos la condición de que están conectados todos por el ánodo, por el cátodo, y tenemos la alimentación en el ánodo, va a conducir o se va a ver reflejado como tal en la corriente de salida que es vamos a la siguiente sección, que es esta cresta o este máximo de corriente como tal que tenemos, esta curva de aquí, va a estar definida por la influencia como tal del voltaje que sea mayor. Si se fijan en este tramo de aquí, el voltaje en A es mayor a el voltaje en B, en la fase B y en la fase C. Perdón, B y en la fase C. Entonces, por eso este va a ser el único como tal que va a alimentar a la carga y es la corriente que va a poder ser vista y que va a hacer que haya una corriente de salida. Por eso el comportamiento como tal de la corriente de salida también son crestas, que como tenemos una carga completamente resistiva, va a tener la misma forma, si bien es cierto, no va a ser el mismo valor como tal, la misma magnitud, porque es imposible, tenemos una resistencia como tal, un valor de resistencia, va a tener la misma característica de la señal de voltaje como tal, que está alimentándola. Entonces, en este caso es VDA. También tenemos un voltaje de salida, porque tuvimos una señal de pulso, tenemos las dos condiciones que cumplen. Justo después del ángulo de offset, cuando ya empieza a ser mayor, el voltaje de VA, tenemos la condición de alimentación, que es un voltaje mayor en el ánodo, y la señal de pulso en el gate. Entonces, esas son las condiciones para que se polarice y pueda conducir como tal. Después de que este voltaje como tal llega a cero, bueno, no llega a cero, empieza a disminuir y ya no tenemos la señal como tal de pulso en el gate, ya técnicamente tenemos una característica menos, pero como el voltaje sigue siendo mayor, entonces sigue conduciendo como tal. Pero cuando empieza la señal del voltaje B a ser mayor,
aquí tenemos la intersección y si nos fijamos, otra vez se vuelve a cumplir esta característica de que el voltaje en B es mayor al voltaje en A y al voltaje en C, que es la curva de color rojo. Entonces, ahora tenemos que la corriente en B va a ser aquella que va a definir la corriente como tal, porque ya tenemos la presencia del pulso. O sea, la señal, el tiristor A pierde como que su polarización porque ya no tiene la señal, el voltaje empieza a ser menor y como el tiristor en la fase B empieza a reunir las características del voltaje mayor en ánodo y la señal de pulso en el gate es ahora en cambio el que se polariza. Y da sus características, las características de su curva como tal, el voltaje de salida y bueno, por el tipo de carga, la corriente de salida. También, este comportamiento también lo vemos repetido para la fase C. Bueno, otra vez, tenemos esta característica de que el voltaje en C empieza a ser mayor que los dos, de que las otras dos fases tenemos la presencia de la señal de disparo como tal y ya están reunidas las dos características necesarias del voltaje mayor en el ánodo, entonces tenemos la conducción. Aquí podemos apreciar que la corriente como tal de salida en ningún momento topa el valor de cero, es decir que tenemos conducción continua. Y bueno, el voltaje, ya saben, por la naturaleza de la carga que es completamente resistiva, estas dos señales van a tener características bastante similares en cuanto a la forma. Solo a la forma, no en valores. Y bueno, este es el comportamiento, este comportamiento se repite. En el caso de que nosotros no hubiésemos definido este ángulo de offset, que son 30 grados, es decir, la fase A en primera instancia, si bien recordamos, lo único que hicimos fue definir que el ángulo de fase iba a ser el ángulo de offset más los 0 grados de fase como tal que tiene por pertenecer a la fase A. Si no hubiésemos puesto este ángulo de fase de offset, entonces su ángulo de fase como tal sería 0. Y la señal como tal la viésemos desde 0. Pero, si bien es cierto, el voltaje mayor desde 0 como tal corresponde a la fase C. Entonces, no habría como tal una incidencia. Tendríamos, porque no va a cumplir las dos condiciones, no tiene el voltaje mayor, pero sí tiene la señal de pulso. Sospechoso. Bueno, si pasáramos a la siguiente fase, más o menos por aquí se daría esta señal de pulso, empezaría desde donde yo he ubicado el cursor, y ¿qué tendríamos? Aquí tampoco, en esta zona donde voy a ubicar los dos cursores, en esta zona tampoco tenemos que el voltaje en B es el mayor. Entonces, no habría polarización en el tiristor B. Y no veríamos la conducción como tal de ella. Tampoco en el voltaje, entonces no habría corriente en la carga. En la siguiente parte, en el siguiente tramo, por así decirlo, del periodo que estamos analizando, ocurrirá lo mismo. Esta señal de pulso estaría ubicada acá y no correspondería en la línea del tiempo con lo que está sucediendo con el voltaje en el ánodo. Entonces no reunirían las características y básicamente no habría curva. De ahí la importancia de ubicar el ángulo de offset. Básicamente el ángulo de offset es desde el cero como tal hasta el momento en el voltaje de la primera fase empieza a ser mayor que los demás, que es este punto de aquí, donde estoy ubicando el cursor 2. Y es desde ahí donde se empieza a
empieza a tomar sentido el objetivo como tal del rectificador trifásico de media onda. Controlar. Eso por este aspecto. Ahora, si bien es cierto, en la guía nos afirma que necesitamos aplicar valores de inductancia a la carga. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir una carga, pero por objetos didácticos vamos a definir que sea completamente inductiva para ver qué sucede. Obviamente sin olvidar que tenemos que configurar la corriente inicial del inductor como tal o de la carga en cero. Y, ok, y mire, esto es lo que tenemos. Las corrientes, literalmente, ¿qué es lo que pasa en la corriente de salida? La corriente de salida es, por así decirlo, tan continua que no van a haber crestas, no van a haber mínimos, no van a haber máximos, porque los valores como tal de las corrientes empiezan a empiezan a tener un comportamiento lineal y van a ir aumentando. Si se fijan, cada colorcito es cada color amarillo, azul, rojo, como se recuerdan, representaba una de las fases, entonces va a ir creciendo. Porque es como que se va acumulando. Entonces, cada que va a haber una señal de pulso, obviamente se va a polarizar. Esta vez, si la polarización está completamente correcta, y lo que va a hacer es que vaya aumentando, aumentando, aumentando. Ahí, ¿por qué no? Porque vemos una gran diferencia entre la corriente y el voltaje. El voltaje sí va a seguir la misma característica visual de crestas, pero la corriente no. Entonces, ahora vamos a configurarlo para hacerlo resistiva inductiva, pero vamos a hacerlo predominantemente inductiva. Un ohmio. Y vamos a ver el cambio. Eso es lo que tenemos por el momento. Entonces, partiendo. Claro está, fijándonos que tenemos un ángulo de desfase como tal de cero. Entonces, en primera instancia, bueno, vamos a analizar desde que el voltaje de A empieza a ser mayor hasta que se intersecta con el siguiente. Tenemos nuestra corriente. Como tenemos el voltaje mayor, la condición de voltaje mayor en ánodo, tenemos el ángulo de disparo, el tiristor va a ser el que se polariza y va a conducir y va a ser el que define la corriente de salida y el voltaje de salida como tal. Y bueno, eso es lo que podemos ver hasta el momento. Pero, déjenme. Entonces, este comportamiento que vemos aquí de como disminuir en la señal como tal de la corriente de la siguiente fase es debido a la naturaleza inductiva de la carga que tiende a almacenar de cierta forma energía dentro del inductor. Entonces, como va a seguir circulando corriente, lo que va a hacer es que, bueno, el comportamiento va a tener, este es como los picos que veíamos negativos en, en los rectificadores anteriores, pero en este caso, como la corriente es tan continua, por así decirlo, el voltaje de salida no va a llegar a cero. Entonces, por eso tenemos este ligero comportamiento de como que disminuye y después vuelve a crecer. Y eso ahora, si lo hacemos resistiva inductiva en las mismas características que nos da la guía de la práctica, tenemos esto, que es un comportamiento bastante similar a que si fuese la carga completamente resistiva, porque
no es tan inductiva. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si se fijan, estos valores como mínimos a los que llega la corriente de salida son mucho mayores a los que si la carga fuese más inductiva. Entonces ahí más o menos podríamos ir analizando el comportamiento de la corriente de salida según la naturaleza de la carga. Y entonces es el mismo comportamiento que ya se ha explicado antes, solo que si se fijan, este comportamiento del pequeño pico, que no se ve obviamente en en el primer tramo como tal, donde la primera fase es mayor, porque no teníamos nada antes, por así decirlo, pero ya en el segundo tramo a analizar, si yo desactivo como tal las otras señales, vamos a ver que al inicio tenemos un pequeño valor como acumulado. Esto es debido, bueno, a la naturaleza inductiva que tiene la carga, que si bien es cierto no es tan alta como cuando teníamos una carga completamente inductiva, ahora sí, y eso hace que, que se refleje, bueno, después de la primera sección como tal, de la primera rectificación en la primera fase, todos se siguen repitiendo. Si se fijan, cada uno de ellos tiene esta como saliente y las siguientes crestas del voltaje en A, de la fase A, también lo empiezan a tener. Y eso. Ahora, vamos a ver qué sucede y añadiendo lo que es la FEN de 25. DC voltage source a la librería Specialized Power System de 25 voltios. La rotamos y solo la superponemos donde necesitamos y ya está. Así es cierto, el deseo una FEN como tal lo que hace, a lo que hacían los anteriores rectificadores, los rectificadores estudiados previamente, lo que hacía era desplazar como tal la curva del voltaje en tanto a la magnitud que se le haya asignado. Y era visible completamente cuando el voltaje decaía a cero. Vamos a ver qué ocurre acá. En este caso, tenemos que la apariencia de las curvas es bastante similar a lo que teníamos previamente. Pero si se fijan, los máximos, necesito cambiar esto a voltaje de salida como tal y curso número 2. Curso número 1. Bueno, lo que vamos a hacer es que el voltaje aumente como tal y esa sería la gran diferencia que tenemos en comparación a que si no tuviésemos la curva. Claro está, depende de las características de la carga que pueden hacer más continua o más discontinua a la corriente de salida como tal. Y bueno, eso sería todo por el momento, por lo que es el rectificador trifásico de media onda controlada, la importancia del ángulo de offset y de las dos condiciones necesarias
para que los tiristores puedan conducir cuando están unidos por el cátodo, que recordamos que es la primera condición, bueno, es que tenga un voltaje mayor como tal entrando por el ánodo y la señal de disparo como tal en el gate. Y bueno, las características de corriente continua, corriente discontinua. Otra cosa que me estaba olvidando de mencionar es que si se fijan, aquí en la corriente de salida hay una diferencia bastante notoria de el vértice como tal de corriente. Es más pronunciado que el que teníamos antes. Pero a simple vista no se nota. Este de aquí con este de acá hay que corroborarlo. En Y, que probablemente sea, bueno, son valores similares, pero son mucho más pronunciados que en la ocasión anterior. Bueno, eso es todo lo que tenía planeado para la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganmela saber por Teams. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.